También en toda la primera parte vamos a observar al Lacan que enseña, al Lacan que transmite, al Lacan en una conferencia en la Universidad de Louvain, en Bélgica, en 1972, poniendo en cuestión su propia interpretación, tratando de encontrar las palabras adecuadas para explicarle a ese auditorio su propio camino teórico y analítico. Hablar de Jacques Lacan es hablar de la cultura francesa, es hablar también de un iconoclasta, de un hereje, de alguien que se atrevió a dar vuelta a los presupuestos, las ideas establecidas. Es también, ¿por qué no?, hablar de un hombre que mezcló saberes, que fue capaz no solamente de absorber críticamente el psicoanálisis freudiano, sino que incorporó la filosofía, la lingüística, la etnología, las matemáticas, que descubrió que era imposible meterse en la máquina psíquica, en el aparato psíquico, en el mundo del inconsciente, sin esas travesías por otros lenguajes que han indagado por el hombre, por la sociedad y sus vicisitudes. Lacan es la cultura francesa del siglo XX, porque nació con el siglo en 1901 y murió en 1981, pasó la experiencia de las dos grandes guerras, discutió con los principales exponentes de la cultura francesa de su tiempo y también de la cultura europea de su época, discutió con Lévi-Strauss, con Sartre, con Martin Heidegger, debatió con Michel Foucault, fue parte del corazón de la cultura francesa del siglo XX. Pero no es solo el Lacan francés el que nos interesa a los argentinos. El psicoanálisis, la lengua del psicoanálisis está en nuestra vida cotidiana. Freud está con nosotros, el inconsciente, los lapsus, los fallidos, son parte de la expresividad de la lengua de los argentinos. Y Lacan y la escuela francesa ha dejado y sigue dejando una impronta decisiva en la construcción, no solo psicoanalítica de la tradición argentina, sino también en nuestra vida cotidiana, en nuestra experiencia cultural. Por eso me parece más que significativo poder escuchar a Lacan, poder escuchar su reflexión, digo, herética, compleja, sobre el lenguaje, sobre el inconsciente, esa frase del inconsciente estructurado como lenguaje, que Lacan va a intentar pensar, abrir, multiplicar en un sentido crítico, indagatorio, su manera de rescatar y de releer a Freud, su crítica al psicoanálisis dogmático, ortodoxo, su diálogo con la filosofía, con la lingüística, con la etnología, su compromiso con su época, su reflexión psicoanalítica es también una reflexión, ¿por qué no?, sobre la condición humana, sobre nuestra actualidad, sobre aquello que nos produce interrogación y vicisitud. Escuchar a Lacan, escuchar su conferencia, escuchar esa entrevista, es un modo de recorrer gran parte del siglo XX con un maestro del pensamiento del siglo XX como fue Jacques Lacan. Por eso es interesante ver de qué modo Lacan absorbe todo eso que fue tumultuoso en el mundo de las ideas del siglo que se cerró hace muy poco. Cómo Lacan va a leer a Lévi-Strauss o a Saussure, o cómo va a leer y discutir a Sartre o a Heidegger, o también meterse en el gran debate del psicoanálisis que lo llevará a fundar su propia escuela, su propia mirada y su propia tradición. Lo interesante es poder escuchar a un pensador que es habitante de nuestras propias preguntas y que es contemporáneo de nuestras propias incertidumbres y que está claramente instalado no solo en la cultura del siglo XX universal, sino también en nuestra pequeña provincia, que es la Argentina, y quizás también en nuestros mundos urbanos y en parte de los debates de los últimos 30 o 40 años que han atravesado de lado a lado la vida intelectual, científica, universitaria argentina. Por eso los invito a escuchar a Jacques Lacan, a escuchar su palabra, su peculiar modo de transmitir y de enseñar, allí donde, como diría Lacan, el saber siempre falla, pero en la falla del saber está la oportunidad, ¿por qué no?, de la comprensión y de la verdad.